Bienvenidos, mi nombre es Mederick y este es A Message from Med. Antes de empezar tenemos un anuncio. Ya Eric no está en cuarentena, así que de aquí en adelante Med estará dando un resumen del capítulo y yo estaré dando una conclusión al final como antes. Estaremos sacando una versión en inglés y una en español, así que si conoce a alguien quien está interesado o interesada pero no habla español, déjele saber que habrá videos en inglés también. La semana pasada, Med, Eric y yo estudiamos el 9º capítulo de Primera de Samuel. Aprendimos que Saúl era una persona humilde y obediente, y eso lo ayudó a ser el primer rey de Israel. Él fue obedientemente a buscar los burros perdidos de su padre y se mantuvo humilde aún después de recibir grandes halagos de Samuel. También aprendimos que Samuel había mantenido su relación con Dios y también luchó para que Israel se mantuviera fiel al Señor. En el capítulo 10, Saúl es proclamado el primer rey de Israel. ¿Será que Saúl podrá unir a Israel para que todos sirvan a Dios fielmente y tomen total posesión de la tierra prometida? Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: El Señor te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel. Este capítulo empieza con Samuel ungiendo a Saúl. Toma un frasco de aceite y lo derrama sobre la cabeza de Saúl y besándole le dice que el Señor lo ha ungido para ser el rey del pueblo Israel. El beso significa que Samuel estaba ahí para apoyar a Saúl en cualquier momento. Algo importante que Samuel también dice es que el Señor lo ha ungido, o sea que fue el Señor quien te puso y también puede ser Dios quien te quite. Era un detalle muy importante que Saúl tenía que recordar al empezar su reino en Israel. Hoy, después de que nos despidamos, vas a encontrar a dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en Celsa, en las tierras de Benjamín. Ellos te dirán que ya fueron halladas las asnas que andas buscando, y que tu padre ya no está preocupado por las asnas, sino por ustedes, pues no sabe qué les ha sucedido. Sigue tu camino, y cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van a adorar a Dios en Betel. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero un odre de vino. Después de saludarte, ellos te darán 2 panes y los debes aceptar. Cuando llegues a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y luego de que entres en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que está en el cerro. Irán profetizando y tocando salterios, panderos, flautas y arpas. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder, y profetizarás con ellos, y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Cuando sucedan estas señales, haz lo que te venga a la mano hacer, porque Dios estará contigo. Después Samuel le da varias señales que Saúl va a tener mientras él regresa a su casa. Estas servirían como confirmación de que Dios realmente le estaba llamando para ser rey de Israel. Primeramente, se iba a encontrar con 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Raquel era la esposa de Jacob. Después que Jacob luchó con el Señor una noche entera, su nombre fue cambiado a Israel. Jacob tuvo 12 hijos y esos hijos representan las 12 tribus de Israel. Esos hombres iban a decirle a Saúl que ya el padre de él no estaba preocupado por las asnas, sino por Saúl mismo. Después Samuel le dice que se iba a encontrar con 3 hombres, cada uno iba a tener algo específico. Uno con 3 cabritos, otro con 3 tortas de pan y uno con un odre de vino. Y ellos le darían a Saúl 2 panes y Saúl estaba supuesto que lo acepte. Finalmente, Samuel le dijo que Saúl se encontraría con unos profetas. En ese momento, el Espíritu de Dios iba a reposar sobre Saúl y que Saúl profetizaría con los profetas.
Además, Samuel le dice a Saúl que él tendrá un cambio total en su vida. Si recordamos, Samuel ya había ungido a Samuel, pero eso no necesariamente significaba que ya Saúl estaba lleno del Espíritu de Dios. Luego te adelantarás para llegar a Gilgal antes que yo. 7 días después yo me reuniré contigo, y juntos iremos a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Espérame hasta que yo llegue y te indique lo que debes hacer. Samuel después le instruye a Saúl que vaya hasta Gilgal y que Samuel llegaría 7 días después. Samuel le dice que juntos ofreceremos holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Parece que está enfatizando, él dice una vez más, espérame hasta que yo llegue y te indique lo que debes hacer. En cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter, y ese mismo día sucedió todo lo que Samuel le había dicho. Al llegar a la colina vieron que el grupo de profetas venía al encuentro de Saúl. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con todo su poder, y Saúl comenzó a profetizar. Y cuando todos los que lo conocían lo vieron profetizar con los otros profetas, se preguntaron los unos a los otros: ¿qué le pasa al hijo de Cis? ¿Acaso también él es profeta? Uno de ellos exclamó: hoy día cualquiera es profeta. Por eso es tan popular el dicho: ¿también Saúl anda entre los profetas? En cuanto Saúl llegó al santuario en el cerro, dejó de profetizar. Que en cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel, Dios le cambió todo su carácter. Así que no fue Samuel, sino que fue Dios quien cambió su carácter. Y sucedió todo lo que Samuel le había dicho que iba a suceder. Y más aún, cuando llegaron al grupo de los profetas, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y Saúl comenzó a profetizar como uno de ellos. Aquí vemos una reacción interesante porque algunos de los que vieron a Saúl profetizando dijeron: ¿qué hace Saúl profetizando? Tal vez Saúl no era una persona muy religiosa y por eso es que hallaban que esto era algo extraño. Después dice que en cuanto Saúl llegó al santuario en el cerro, dejó de profetizar. Entonces uno de sus tíos les preguntó a Saúl y a su criado: ¿y ustedes dónde andaban? Y Saúl les respondió: anduvimos buscando a las asnas perdidas, pero como no las encontrábamos, fuimos a consultar a Samuel. Y el tío de Saúl le dijo: te ruego que me digas lo que les dijo Samuel. Y Saúl le respondió: claramente nos dijo que las asnas ya habían sido halladas. Sin embargo, Saúl no le dijo nada de lo que Samuel le había dicho en cuanto al reino. Cuando Saúl se estaba acercando a su casa, se encontró con uno de sus tíos, quien le preguntó dónde estabas. Tal vez él, como su papá, estaba preocupado, pero tal vez le vio que estaba todo lleno de aceite y que estaba curioso de qué le había pasado a Saúl, que estaba en esta condición. Saúl le contó que fue a consultar a Samuel acerca de las asnas perdidas, pero no le contó de que Samuel le había dicho que él iba a ser el rey de Israel. Más tarde Samuel pidió al pueblo que se reuniera ante el Señor en Mizpah y les dijo a los israelitas: así dice el Señor, el Dios de Israel: yo los saqué a ustedes de Egipto, yo los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los afligían. Pero ustedes me rechazan como su Dios, aunque yo los protejo de todas sus aflicciones y angustias, y ahora quieren que los gobierne un rey. Pues ya que piensan así, preséntense ante mí, el Señor, en el orden de sus tribus y familias. Samuel después le pidió al pueblo que se reuniera en Mizpah. Mizpah era un lugar significante porque fue cerca de ahí donde Dios le dio esa primera victoria a Samuel y Israel después de 20 años de cautiverio con los filisteos. Ahí fue donde Samuel nombró el lugar Ebenezer, que dice: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que este fue un lugar significante y Samuel estaba usando este lugar para hablarle acerca de quién sería el rey de Israel. Pero antes de hacer eso, él le cuenta todo lo que Dios había hecho por ellos.
Él les dice a Israel que fue Dios quien los sacó de Egipto y de todos los reinos que lo habían afligido. Y en vez de servir al Señor fielmente, Samuel le dice a los israelitas: ustedes han rechazado a Dios. Una vez que se reunieron todas las tribus de Israel, Samuel ordenó que se acercara a la tribu de Benjamín. Luego hizo que se acercara a la tribu de Benjamín en el orden de sus familias. Luego pidió que se acercara a la familia de Matri, y de ella pidió que se acercara Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron entonces, pero no lo hallaron, así que le preguntaron al Señor por qué Saúl no estaba allí, y el Señor les dijo: búsquenlo en el equipaje, pues allí está escondido. Entonces fueron a buscarlo allí y lo pusieron en medio del pueblo, y todos pudieron ver que Saúl era más alto que todos. No había quien le llegara a los hombros, y Samuel le dijo a todo el pueblo: ante ustedes está el hombre que el Señor ha elegido. Como pueden ver, no hay en todo el pueblo nadie que se le compare. Y el pueblo lo aclamó alegremente y gritaba: ¡viva el rey! Y Samuel hace que todas las familias de Israel se presenten. Escogió a la familia de Benjamín, después pidió a la familia de Matri y después llamó a Saúl, el hijo de Cis. Pero no se hallaba Saúl. Parece que Saúl en verdad era una persona humilde, porque cuando le tocaba salir para ser presentado como rey, él está escondido. Tal vez se puede interpretar como miedo, pero también se puede interpretar como humildad. Dios revela dónde era que Saúl estaba escondido, y lo buscaron, ahí estaba, y lo pusieron en medio del pueblo. Vieron que Saúl era más alto que todos, así que me imagino que estaban muy impresionados con este gran hombre. Samuel dice: aquí está su rey, no hay en todo el pueblo nadie que se le compare. Después Samuel expuso al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro y las guardó en presencia del Señor. Luego Samuel envió al pueblo de regreso, cada uno a su casa, y Saúl también regresó a su casa en Gabá, acompañado de hombres valerosos a quienes Dios tocó el corazón. Pero no faltaron algunos perversos que dijeron: y este es el que nos va a salvar. Y como lo menospreciaron, tampoco le presentaron regalos. Pero Saúl no les dio importancia. Después Samuel le enseña al pueblo las leyes del reino, y las escribe y las guardó. Puede ser que esas eran las leyes que fueron escritas en Éxodo y Levítico, porque como dijimos, ya Dios había planeado tener un rey para Israel. Después de eso, Samuel mandó a todo el mundo a su casa. Saúl también regresó a su casa, pero él estuvo acompañado de hombres valerosos a quienes Dios tocó el corazón. Así que vemos que Dios provee a personas, además de Samuel, para ayudar a Saúl a empezar su reinado. Al final también dice: no faltaron algunos perversos. El escritor no tenía muy alta estima a estas personas que rechazaron a Saúl. Dice: ellos menospreciaron a Saúl y además no presentaron regalos. Pero dice que Saúl no les dio importancia. Una actitud muy sabia de parte de Saúl, que no dejó que 2 o 3 detractores le arruinaran un buen empiezo a su reinado. Cuando Dios nos llama, Él nos manda señales para confirmar su palabra. Cuando Dios llamó a Moisés, Él apareció en una zarza ardiente que no se consumía. Después, Él le dio las siguientes señales a Moisés. Su vara se convirtió en una serpiente, y después que Moisés tomó la serpiente por la cola, ella se convirtió en su vara nuevamente. Dios luego hizo que su mano estuviera leprosa como la nieve, pero después la sanó. Finalmente el Señor le dijo: si aún no creyeren a estas señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se harán sangre en la tierra. Similarmente, cuando Dios llamó a Saúl, Él le dio estas señales específicas. 2 hombres junto al sepulcro de Raquel le dirían que las asnas perdidas ya habían sido encontradas. 3 hombres en la encina de Tabor, cada uno con un objeto específico, que le darían a Saúl 2 panes.
Finalmente, Samuel le dijo a Saúl que él se encontraría con un grupo de profetas y que Saúl también profetizaría con ellos. Cuando Jesús nació, Dios le habló a María y a José a través de sus ángeles. Después, él guió a los sabios que venían desde el oriente usando una estrella. Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre Elizabeth cuando ella se encontró con María, aunque ni él ni Jesús habían nacido. Además, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La noche en la cual Jesús nació, una multitud de las huestes celestiales se le presentaron y le dijeron: les ha nacido un Salvador. Hallarán al niño envuelto en pañales en un pesebre. Cuando Saúl se fue de regreso a su casa, Dios le cambió todo su carácter. Podemos ser las personas más religiosas, pero a menos que dejemos que Dios nos cambie el carácter, no seremos como Jesús. Esto fue lo que le pasó a Saulo de Tarso. Él creyó que le estaba sirviendo fielmente a Dios cuando le hizo destrozos a la iglesia, arrastrando a hombres y a mujeres a la cárcel. Sin embargo, cuando él tuvo su encuentro con Dios en el camino a Damasco, comenzó enseguida a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Saúl fue proclamado rey, pareció que toda la gente gritaba: ¡Viva el rey! Pero otros dijeron: ¿este es el hombre que nos va a salvar? En su carta a los Hebreos, el autor instruye a su audiencia a obedecer y a respetar a sus pastores. Él dice: ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De contrario, no será provechoso para ustedes. Pablo también instruye a los romanos a sujetarse a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso Pablo también le dice a Timoteo: hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Tal vez sea difícil obedecer y someternos a nuestro gobierno cuando vemos muchas injusticias ocurriendo todos los días. Pero debemos recordar que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Dios permitió que Ana fuera estéril para que ella fuera compelida a dedicarle un hijo a Dios. Y Dios permitió que las asnas del padre de Saúl se perdieran para que Saúl se encuentre con Samuel para ser proclamado rey. En este día, oro para que Dios te revele la bendición que Él te tiene al final de esta prueba. Muchas gracias, Dios te bendiga.